Hola, mi nombre es Carlos Cuenca, soy un alumno de primero de bachillerato en El Salvador Gadea y hoy voy a hablar de un autor muy importante del Siglo de Oro, que es Fernando de Herrera. Bueno, en primer lugar voy a mostrar mi portada de periódico elaborada por mí, en la que hablaré del autor, Fernando de Herrera. Haré una breve introducción, comentaré la importancia que tuvo en el Siglo de Oro, hablaré de su obra, contaré alguna curiosidad y por último explicaré su influencia en la actualidad. Ahora, en segundo lugar, recitaré el poema que he elegido y que más me ha gustado de Fernando de Herrera. Y en tercer y último lugar, haré un comentario del poema anterior en el que incluiré algunas cosas como sus partes, su métrica, las figuras retóricas y muchas cosas más. ¡Empezamos! Esta es mi portada. La he elaborado con la aplicación Poster My Wall y comenzamos. Fernando el Divino. Fernando de Herrera, que era apodado con el nombre de El Divino, es reconocido actualmente como escritor y poeta español, aunque en su época fue más bien considerado como un erudito. Además, fue el principal representante de la escuela poética sevillana del siglo XVI. Ahora voy a comentar su papel en el Siglo de Oro. Fernando fue un gran perfeccionista del verso, ya que creó una ortografía más ajustada al sonido de las palabras y además una puntuación para señalar las pausas de elocución, los hiatos, las sineresis y las dialefas. Además, despreciaba la falta de vigor masculino, como por así decirlo, de algunos líricos de la primera mitad del siglo XVI. Ahora voy a comentar un poco su obra. La obra literaria de Fernando de Herrera es muy variada teniendo en cuenta todas las obras que se han perdido, porque son muchísimas las que se han perdido y muy pocas las que se han conservado. Entre las conservadas destacan unas en prosa como La relación de la guerra de Chipre y Suceso de la batalla naval de Lepanto. Su poesía parte de la herencia petrarquista en la que introduce novedades respecto a la lírica anterior. Y además propone una mayor indagación respecto a Garcilaso de la Vega, hacía como una comparación a Garcilaso en una de sus famosas obras llamada Anotaciones a la poesía de Garcilaso. Ahora voy a contar una curiosidad para quien no la supiera, que es su paso por la iglesia. Bueno, cuando él era joven ingresó a cursar estudios religiosos, pero no llegó a ordenarse como sacerdote y recibió órdenes menores, es decir, que era un servidor de la sede, pero no llegó a ser nada. Y por ello obtuvo beneficios que le ayudaron después a formarse en sus estudios como escritor. Ahora voy a hablar del legado que Fernando ha dejado en la actualidad. Fernando buscó recuperar las palabras que habían desaparecido a causa del uso de los arcaísmos y con esto y con sus obras Herrera logró aproximar el español al latín. Y por último voy a hablar de los referentes de Fernando de Herrera, es decir, los que le sirvieron como inspiración para convertirse en un escritor. Su trabajo formó parte del siglo XVI y se derivó de la influencia de Petrarca, así como de los estudios de los escritos de Garcilaso de la Vega, de los que después hizo una comparación o una mejora. Bueno, este es el poema que he elegido, que se titula Esta desnuda playa, y me dispongo a recitarlo. Esta desnuda playa, esta llanura de astas y rotas armas mal sembrada, do el vencedor cayó con muerte airada. Es de España sangrienta sepultura. Mostró el valor su esfuerzo, mas ventura negó el suceso y dio a la muerte entrada, que rehuyó dudosa y admirada del temido furor la suerte dura. Venció otomano al español ya muerto, antes del muerto el vivo fue vencido, y España y Grecia lloran la victoria. Pero será testigo este desierto que el español muriendo, no rendido, llevó de Grecia y Asia el nombre y gloria.
Bueno, una vez recitado el poema, me dispongo a comentarlo. Este texto pertenece al poema Esta desnuda playa, que aparece en el libro Algunas obras de Fernando de Herrera, que estaba escrito por Fernando de Herrera, que era un escritor español del siglo de oro. Bueno, este libro fue publicado en el 1582 en su ciudad natal, que era Sevilla. La obra pertenece al siglo de oro, que era una época que comenzó en el 1492, que era justo cuando finalizó la Reconquista y además se descubrió América. Y bueno, aunque no se sabe exactamente cuándo terminó, sí que se conoce que duró aproximadamente más de un siglo. La sociedad de esta época estaba organizada conforme a los mandatos del antiguo régimen, es decir, estaba dividida en estamentos sociales, en privilegiados y no privilegiados. El poema está dirigido a personas adultas, creo yo, que amen su patria y que la defiendan, porque aquí en este poema aparece España, aparecen los soldados, aparece la guerra y todo eso. A consecuencia de lo anterior, podríamos decir que el texto está escrito en castellano estándar y su registro es formal. La tipología textual que presenta este texto es la descriptiva, porque hay muchas partes que hace una descripción detallada del paisaje y de las emociones que siente el autor. Y bueno, esto lo podemos observar porque hay infinidad de adjetivos calificativos, como por ejemplo desnuda playa, rehuyo dudosa y muchos más. El género literario al que pertenece es el lírico y dentro de este pertenece al subgénero del soneto. El tema o idea principal que da coherencia al texto es el orgullo que siente el autor por su patria en la sangrienta guerra y su contenido podemos resumirlo de esta manera. En la playa hay como un ambiente desolador, desierto y hostil, además de que hay armas, sangre, muertos, etc. Se trata del lugar de la derrota de España en la guerra y dice que aunque éste haya perdido, lo ha hecho con valentía y ventura, sin rendirse hasta el final. Seguimos. En cuanto a su estructura, podemos decir que este fragmento puede dividirse en 3 distinguidas partes. De los versos 1 a la 4, que el autor nos sitúa en una playa hostil y desierta y nos describe un poco el paisaje. De los versos 5 al 10, expresa que a pesar de este desolador paisaje, se resalta la valentía de los que han luchado por conseguir la victoria, pero no obstante la patria de España ha sido vencida. Y por último, de los versos 11 al 14, el autor hace una mención a los pueblos enemigos y vuelve a incidir y hace hincapié en que aunque fuera derrotada España, nunca se había rendido. En cuanto a la estructura de sus versos, se tratan de 14 versos endecasílabos de rima consonante, divididos en 2 cuartetos y 2 tercetos, y presenta el esquema métrico propio del soneto: ABBA, ABBA, CDE, CDE. La intención comunicativa de este texto es dar belleza, por lo que predomina la función poética. Y las figuras literarias que yo he encontrado son la prosopopeya o personificación, en ejemplos como desnuda playa, la muerte rehuyo dudosa, España y Grecia lloran, etc. Luego la paráfrasis, no rendido, que aparece en el verso 13. Y por último, Hiperbatón llevó de Grecia y Asia el nombre y gloria, que aparece en el verso 14. Como conclusión podemos decir que ha quedado demostrado que el poema Esta desnuda playa de Fernando de Herrera se adecua a la intención literaria de su autor, la intención que quiere mostrar, con estructuras, temas y recursos típicos de ella.
Bueno, espero que os haya gustado. Muchas gracias por vuestra atención y hasta la próxima.